Reciban un cordial saludo de bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar de conocimientos y habilidades de persona, tarea. Conocimientos son todos aquellos datos, conceptos, información que aprendemos a través de diversas actividades a lo largo de la inducción, de los procesos de formación que realizan las empresas, en los procesos educativos en los que hemos participado y hacen parte del saber que tiene un individuo respecto a cualquier situación en particular. En este caso, pues estamos hablando de los conocimientos que aprendemos para hacer bien nuestra labor desde el momento que ingresamos a una compañía a laborar, se nos da una inducción y empezamos a recibir una cantidad de información que nos va a permitir hacer mejor nuestro trabajo. Sin embargo, normalmente cuando llegamos a laborar a una organización, pues ya traemos unos conocimientos previos. Estos conocimientos pueden transferirse de una persona a otra. Los podemos aprender en libros, en capacitaciones, en videos, asistiendo a aulas de clase. La manera de adquirir conocimientos es diversa y hoy en día con la globalización y con todos los avances tecnológicos existen múltiples formas de adquirir conocimientos y sobre todo de adquirir conocimientos en el trabajo. Por su parte, las habilidades son esa capacidad que tenemos de aplicar esos conocimientos que aprendimos de una manera más práctica, es el saber hacer. Las habilidades pueden trabajarse, refinarse, mejorarse, incluso un ejemplo muy básico, la habilidad de montar en bicicleta. En algún momento empezamos, lo hicimos de una manera muy torpe, muy básica, nos caímos y luego en la medida que fuimos practicando y practicando, logramos montar en bicicleta y simultáneamente, por ejemplo, estar pendientes del paisaje o estar pensando en otra cosa con la concentración un poco ya a otro nivel porque tenemos la habilidad ya concreta y la adquirimos y la desarrollamos y le hicimos parte de nuestro repertorio de conductas. Estos dos conceptos, es decir, el conocimiento o el saber y las habilidades, que es el saber hacer, hacen parte de un concepto mucho más amplio que son las competencias. Hoy en día hablamos de competencias, de selección por competencias. Esto se suma a lo que son las aptitudes, es decir, esas capacidades físicas o mentales que tiene un individuo para desarrollar una actividad, así como los recursos que tiene, las condiciones que tiene para poder hacer una tarea. Y por su parte, las actitudes, que es querer hacer una tarea. Si lo ponemos en un ejemplo, en la conducción, una aptitud para conducir puede ser, por ejemplo, la visión. Una persona puede conducir cuando puede ver muy bien o cuando tiene un vehículo en buenas condiciones. Esos son los recursos que tiene para poder hacer las cosas. La aptitud, por su parte, es la capacidad mental para concentrarse, la visión o las capacidades físicas para desarrollar la tarea de la conducción. Y por su parte, las actitudes que van a ser el querer hacer la tarea, el querer hacerla de una manera correcta. Por ejemplo, una actitud, ¿cuál podría ser? Tener la paciencia para conducir a pesar de que el tráfico sea difícil, el tener la ética para llegar sobrio a realizar las conductas de conducción. Si sumamos todo esto, como las competencias, también podríamos estar hablando de talento humano. Cuando hablamos de talento humano, realmente estamos hablando de un individuo que sabe hacer las cosas, que tiene los conocimientos, que las puede hacer porque físicamente, mentalmente y tiene los recursos para hacerlas y que adicionalmente quiere hacerlas de la mejor manera. Siguiendo con el ejemplo de la conducción, pues vamos a hablar entonces de los conocimientos y las habilidades, quizá lo más básico para este ejemplo, que debe tener un conductor. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es una actividad primordial en Cotrastame. Entonces, ¿cuáles son esos saberes que debe tener o debe desarrollar o adquirir
un conductor. Primordial, la reglamentación en tránsito y transporte. La debe conocer muy bien, debe conocer los aspectos técnicos del vehículo y la conducción. Por ejemplo, distancias de seguridad, de frenado, cada cuánto observar los espejos. Debe conocer sobre manejo defensivo, debe conocer sobre mecánica básica. Estos conocimientos los va a ir adquiriendo y se los puede transmitir otra persona. Y por su parte, las habilidades las va a ir desarrollando en la medida que realiza las labores de conducción. ¿Qué habilidad? Por ejemplo, mantener la atención y la concentración, que esto es fundamental durante las labores de conducción. Maniobrar en condiciones adversas, es decir, tener la habilidad, por ejemplo, para mm, maniobrar el vehículo en una situación en la que tiene una falla mecánica. Operar el tipo de vehículo asignado, no es lo mismo conducir un automóvil a conducir un bus o un camión, realizar, por ejemplo, maniobras de parqueo, en fin, son esas habilidades que va a ir desarrollando en la medida que ejecuta la tarea o que pone en práctica esos conocimientos. Todo esto, ¿a qué nos invita? Nos invita a que reflexionemos sobre los conocimientos y las habilidades que tenemos, en qué somos fuertes en la tarea, en nuestro trabajo, y qué necesitamos fortalecer para hacerlo de la mejor manera posible. Yo he usado en esta presentación el ejemplo de la conducción, quizá por lo que es lo más frecuente o lo que más realizan los trabajadores de Cotrastame. Sin embargo, también hay personas que ejercen actividades de liderazgo o que ejercen actividades de oficina o administrativas que también deben aprender a identificar qué conocen de su labor, qué necesitan para hacerse mejores en su trabajo y qué habilidades deben desarrollar. Por ejemplo, las personas que están en servicio al cliente, si escuchan, si son asertivas cuando hablan, si trabajan en equipo, si sonríen cuando atienden al cliente, ¿cuáles son esas habilidades que deben tener para hacer mejor el trabajo? Y creo que el objetivo fundamental de esta presentación es invitarlos a la reflexión y sobre todo a querer mejorar cada día los conocimientos que tienen, las habilidades que tienen y también, ¿por qué no?, las aptitudes y las actitudes con las que ustedes realizan su trabajo.